Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. Desde el Grupo Parlamentario Popular pretendemos la aprobación por parte de la Comisión de Servicios y Derechos Sociales de la Junta General del Principado de Asturias de esta proposición no de ley para instar al Consejo de Gobierno a que en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, antes de finalizar la presente 10ª legislatura, inicie las obras de construcción de una residencia de mayores de Lera en la localidad de Navelgas, cabecera del noreste de Tineo, que permitiría dar cobertura territorial al Cuarto de los Valles y reforzar la red asistencial en una zona de gran demanda de este tipo de servicios y donde casi el 30% de sus habitantes tienen más de 65 años, es decir, 6 puntos por encima de la media regional. La presente iniciativa, registrada en la Cámara el pasado 6 de noviembre, pretende contar con el respaldo unánime de esta comisión, al igual que ha alcanzado el consenso de todas las fuerzas políticas en el municipio de Tineo. Los vecinos de Navelgas hace ya años que vienen movilizándose para reclamar la construcción de una residencia para mayores en su localidad. Quieren, como es natural, que sus mayores no tengan que irse del territorio que los ha visto nacer, donde viven sus hijos y nietos, donde tienen sus amigos, sus vivencias, sus propiedades, donde se sienten en definitiva en casa y donde tienen ese conjunto de cosas que les hacen sentirse vivos. Creo que a ninguna de sus señorías se le escapa la importancia de no apartar a los mayores de su entorno habitual, de su entorno natural, podríamos decir. Esta iniciativa no es nada novedosa. La pasada sesión de esta comisión aprobamos una iniciativa similar para los mayores de la zona central, en concreto para construir una residencia en Lugones. En esta ocasión, nuestra intención no es otra que exigir justicia social, exigir sensibilidad, exigir que los mayores de los pueblos tengan los mismos derechos que los mayores de las ciudades. Las realidades urbanas y rurales son muy diversas. En el Grupo Popular estamos firmemente convencidos de que la densidad de población y la actividad económica no pueden ser siempre los criterios más empleados. Es necesario introducir una visión territorial que reconozca las ventajas e inconvenientes de estos territorios. Igualmente, pensamos que el desarrollo de las ciudades debe de realizarse siempre en paralelo al de los pueblos. En este sentido, sería una infraestructura importantísima para toda la comarca suroccidental, para los municipios de Allande, Tineo, Villayón y Valdés. Una realidad social en Asturias es el incremento de una población envejecida. Las causas son diversas, la disminución de nacimientos y también la emigración de nuestros jóvenes en busca de soluciones a un futuro laboral y personal que no encuentran en su tierra. Esta situación obliga al Gobierno del Principado de Asturias a adoptar mecanismos que permitan a las personas mayores, cualquiera que sea su lugar de residencia en Asturias, a poner a su disposición centros o residencias que les acojan en caso de necesidad. Nuestra comunidad autónoma cuenta con un significativo índice de envejecimiento, donde casi el 24% de su población tiene más de 65 años, según el padrón de 2014, y que en territorios, como les decía, como el suroccidental, los mayores de 65 superan el 30% de sus habitantes, es decir, 6 puntos por encima de la media regional, como por ejemplo sucede en esta comarca de Navelgas. Esto, junto con otros muchos motivos, creación de empleo, afianzar población en la zona y, sobre todo, dar atención a los mayores, justifican sobradamente esta solicitud. Todos los que vivimos en el suroccidente asturiano estamos preocupados por el despoblamiento de nuestros pueblos. Por eso, en la mañana de hoy, señorías, les quiero pedir responsabilidad, solidaridad, compromiso y sensibilidad con esta iniciativa, que tampoco es muy ambiciosa. Fíjense que lo único que pedimos es que esta residencia sea abordada en la presente legislatura. Creemos que hay tiempo más que suficiente para iniciar esta construcción, como les decía, vital para Navelgas y su comarca. Desde el Grupo Popular estamos convencidos de que esta proposición que hoy aquí presentamos no será la solución definitiva al declive demográfico que vivimos en el suroccidente asturiano, ni muchísimo menos. Pero sí que es un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva para combatir la hemorragia demográfica que estamos sufriendo. En esta Asturias rural nuestra, donde falta trabajo, en especial para los jóvenes, donde cada vez es más difícil vivir con dignidad, donde cada vez son más precarias las condiciones de vida para la mayoría de los que se quedan, con carreteras tercermundistas, sin servicios tan básicos hoy en día como el Internet, con limitaciones en educación o sanidad, el mejor incentivo para cortar esa hemorragia demográfica es que la población rural vea que tiene futuro, que sus hijos van a tener trabajo estable y con derechos,
vivienda digna, sanidad pública de calidad, unas leyes justas e iguales para todos, acceso a la educación, a la cultura y unos servicios sociales apropiados a los tiempos en que vivimos. Como sus señorías han podido observar, no pretendemos con nuestra iniciativa ningún reproche hacia los posibles causantes de esta carencia, todo lo contrario, puesto que tanto los vecinos como los empresarios, los mayores, los políticos locales esperan que en esta comisión coincidamos en anteponer lo realmente importante, nuestros mayores, a cualquier otra miseria política. Esperan que su voz sea escuchada y su reclamación atendida. Créanme si les digo que con nuestra iniciativa lo único que buscamos es atender una reivindicación histórica. Hace ya años que desde el suroccidente asturiano, en concreto desde Tineo, se viene reclamando una residencia para mayores en la localidad de Navelgas. Seguiremos insistiendo en que es básica, es prioritaria la colaboración leal entre todos los agentes implicados en el mundo de los servicios y derechos sociales. Y esto incluye, por supuesto, a los responsables políticos y a los profesionales de la Administración. Por ello, es necesario continuar implementando centros y servicios adaptados a las necesidades de las personas mayores, como las residencias para ancianos, no solo como una necesidad de atención, sino como prevención de situaciones de dependencia y mejora de su calidad de vida. Desde el Grupo Popular seguiremos apostando por la atención y el cuidado de nuestros mayores, y principalmente de los que viven en el medio rural, que hoy en día constituyen un pilar fundamental del mantenimiento de nuestros pueblos y de muchas familias que en ellos viven, como es el caso que hoy nos ocupa de Navelgas y el suroccidente asturiano. Muchas gracias. Muchas gracias.